Baldi, a propósito del 50 aniversario del asesinato de Luis Jesús El Negrito García, que transcurrió a principios de este mes de septiembre, remontándonos a 1974, aquellos primeros episodios de la AAA en nuestra ciudad, y adelantábamos que hay una serie de actividades que se van a desarrollar hoy y el domingo con el objetivo de recordar al Negrito y dejar sentado, ¿no?, lo que ha ocurrido en la historia de nuestra ciudad en aquella época, con esa idea que decía José de traspasar también a nuevas generaciones lo que ha ocurrido y la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Hoy va a haber una presentación del documental Insurrección Obrera y Estudiantil 66-76, con la presencia de su directora, María Giovis, a las 18 en Aduns, en Pasaje Tres Arroyos 538. Y María Giovis está aquí en el estudio. Henry Chiroyola, de la FM de la Calle, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bueno, gracias por la invitación. Y bueno, como vos decías, estamos en el marco, digamos, de un homenaje que se están cumpliendo 50 años del asesinato del Negrito García, ¿no? Y bueno, y en ese marco hoy se pasa la primera parte, digamos, del documental que vos mencionabas. La primera parte que se llama Revolución, ¿no? Y que abarca el periodo 66-72. Y la segunda parte del 73 al 76. Y bueno, como decías, por la memoria, digamos, ¿no? Para que nuevas generaciones también conozcan, digamos, ¿no? De lo, bueno, qué es lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Y la primera parte que hoy se pasa, bueno, es claro en cuanto a por qué luchábamos, ¿no?, en ese momento. Y no solamente lo más conocido por ahí es el Cordobazo, Rosoriazo, digamos, ¿no?, todas las insurrecciones de esos años, pero además de esos, o sea, está el Mendozazo, Correntinazo, Salteñazo, bueno, todo lo que fue Citrax-Citram, y bueno, ¿y por qué, digamos, había que, bueno, se luchaba concretamente por un cambio social radical, ¿no? Y por qué entonces era la necesidad de la clase dominante de frenar o aniquilar, podemos decir, digamos, todo ese movimiento, ¿no? Que comienza antes del 24 de marzo del 76. Esto es lo tan difícil por ahí de abordar. Lo que podríamos llamar el terrorismo en democracia, digamos, ¿no? Y bueno, pero me parece que es un debate para meternos, para doloroso, porque es muy doloroso, pero bueno, me parece que nos tenemos que meter con esto. Bueno, en ese sentido, judicialmente se ha tomado la masacre de Trelew, ¿no?, como el punto de partida del terrorismo de Estado y de la concepción de esos crímenes como crímenes de lesa humanidad. Exactamente, sí, sí, digamos. Bueno, hay historiadores como Íñigo Carrera también, que él plantea, digamos, que bueno, es Trelew, la masacre de Trelew, donde comienza la política de aniquilamiento, dice él, ¿no? Así se dice también, digamos, en esta entrevista que le hice a Íñigo. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, todos los asesinatos, ¿no? Que el registro hasta ahora, que con algún grupo de personas, digamos, donde también está Julia García, la hermana del Negrito, hemos en estos últimos 2 años o un poco más investigado, digamos, ¿no? Quiénes son esos compañeros desaparecidos o asesinados antes del 24 de marzo del 76. Y hasta ahora es un registro de 1.700 compañeros, digamos, ¿no? Y que, bueno, y que está bueno poder esto que se visibilice, discutirlo, hablarlo. Nos contabas cuando charlábamos mientras estabas en la producción o en la etapa final, que de alguna manera estaba vinculada a la realización del documental
a lo que fue el juicio a la AAA acá en Bahía. Sí, sí, sí. El documental, un documental largo, porque en total son 5 horas, nace acá, nace en Bahía Blanca este documental. Está relacionado, bueno, ustedes saben que mi pueblo de origen es Ingeniero Guay, yo vivo en Buenos Aires desde el año 74. Ahí comienzo en Buenos Aires la militancia, o sea que soy una militante desde aquellos años, ¿Dónde una militabas? sobreviviente. En esos, cuando voy a Buenos Aires, yo empiezo a estudiar educación física. Soy profesora de educación física en esos años. Y ahí me comencé la militancia estudiantil, digamos, ¿no? Y, y decía que, bueno, que este documental nace acá en Bahía Blanca, que está ligado a mis otros documentales. El primer documental, Ingeniero Guay, un pueblo que están matando, y después el ferrocidio. El ferrocidio, digamos, fue hecho en el año 2020, el año de pandemia. Ahí le hago una entrevista a Abel Rojo, un ferroviario que había trabajado en el histórico galpón de locomotoras de Ingeniero Guay. Y él hace referencia, digamos, como en el año 74 también, él fue secuestrado en Bahía Blanca, estuvo 3 o 4 días en condición de desaparecido y después pasa a ser un preso legal. Y bueno, más adelante, digamos, tiene que ir se exilia, digamos, no puede quedarse en el país. Y simultáneamente en el 2020 se hacen acá los juicios, comienza el juicio contra algunos integrantes de la AAA que yo escucho diariamente y me quedo muy impactada con, eso lo digo, se dice en el comienzo del documental y después pasó a ser un tráiler que se puede ver si se coloca 66-76, Insurrección Obrera y Estudiantil, ahí está el tráiler y yo lo voy diciendo con mi voz en off. Ahí José Lualdi y él habla del documento reservado. Ajá. Bueno, yo no conocía el documento reservado, a mí me quedó... Del PJ. Exactamente, del Partido Justicialista, que bueno, es una declaración de guerra al movimiento insurreccional, ¿no? Claramente, donde se plantea, digamos, una guerra contra el marxismo, pero no solamente contra el marxismo, sino también, digamos, contra los, dice, infiltrados dentro del movimiento peronista. Y por otro lado, me impacta mucho la declaración de Julia García, y ella dice algo así: nuestros muertos tienen que entrar en la historia argentina. Bueno, esto me quedó como muy impactada, esto es en el año 2020. Yo termino mi documental Ferrocidio en diciembre del 2020, que ahí inmediatamente lo subo a la red porque pobrecito quedó un poco ahí huérfano porque no tuvo ninguna presentación, estábamos ahí en ese año, después también siguió en el año 2021. Y sí, quería hacer otro documental que era la militancia y resistencia en los años de dictadura. Ajá. Le había hecho ya en el 2021 una entrevista a Nora Cortiñas y a una abuela de Plaza de Mayo, El Zapagón, y conversando con Juan Carlos Sena, ferroviario que está en mis 2 documentales anteriores, un peronista, digamos, y muy querido. Yo le cuento, digamos, del proyecto que estaba, pero además cómo estaba impactada por esto que les comentaba antes, digamos, ¿no? De la entrevista a Abel Rojo. Y bueno, y él, porque quería como hacer un mismo documental, y él me dice, mirá, no, son 2 documentales, no podés hacer la militancia y resistencia de los años de dictadura. Y bueno, ahí me largo, digamos, con las entrevistas. Los entrevistados son todos partícipes de la época, todos los entrevistados. Los entrevistados van mucho más allá de lo que yo les pregunté, digamos, ¿no? De pronto se preguntaba, por ejemplo, la entrevista a Juan Carlos Sena, él fue partícipe del Cordobazo y fui a preguntarle sobre el Cordobazo. Pero él habla mucho más de lo que yo le pregunto, ¿no? Y eso en realidad fue con todos así.
Y bueno, es muy valioso que él, digamos, como peronista y que siempre se ha reivindicado peronista, él dice claramente, digamos, eh, por qué, digamos, que el único que podía parar esa insurgencia obrera era Perón, y que por eso lo traen a Perón, ¿no? Él dice algo así como: Lanús era un militar muy inteligente y sabía que, bueno, que había que parar todo ese movimiento insurreccional, y bueno, y por eso lo traen a Perón, ¿no? Juan Carlos Sena lo dice muy claramente. Yo cuando lo escucho dije, bueno, esa es la síntesis del documental. Y eso hace referencia a Perón, a la AAA o a alguna otra instancia que después deriva en la única forma de parar eso era a través de la represión o esta declaración de guerra hacia la insurgencia. No, él habla directamente de la AAA, digamos, ¿no? Cuando, bueno, que viene, digamos, que Perón viene con López Rega. Bueno, también ya antes existía la CNU, ¿no? Y muchos otros Y grupos muchos en otros otras grupos, provincias y demás, ¿no? exactamente, Comando de Libertadores, en cada lugar por ahí tenían nombres distintos. Eh, eh, Perón, cuando asume Cámpora, la segunda parte del documental comienza con la asunción de Cámpora. Pero algo que se menciona ahí en el comienzo es que Perón pide 3 ministerios, y son 3 ministerios claves, que son economía, trabajo y bienestar social. Claro. Y que están ligados a a lo que sería el pacto social, la ley de asociaciones profesionales y la AAA, digamos, ¿no? Que, bueno, ahí son muy claras en la entrevista que le hice a Loaldi justamente y a Julia García, ¿no? Que ellos, es muy clara, digamos, esta referencia antes del documento reservado, ¿no? Que es 1 de octubre, porque tenemos la masacre de Seiza. Sí. Organizada desde el Ministerio de Bienestar Social, digamos, OSINDE, compañía. Exactamente, con OSINDE, que fue, bueno, que ya estuvo en los primeros gobiernos peronistas, digamos, ¿no? Jefe de inteligencia. Y bueno, y ahí, digamos, se empieza, bueno, en el documental, digamos, lo que es el documento reservado, la lista, bueno, el primer atentado a Soloy Irigoyen, la lista difundida por la AAA, digamos, bueno, toda una serie, digamos, de hechos objetivos, ¿no? Son hechos objetivos, y bueno, que me parece que es importante como que se conozcan, que se debatan, que se sepan. Y también es importante, bueno, esta primera parte que vamos a ver hoy, porque si no sabemos lo que se luchó, digamos, Claro. ¿Qué se vino a reprimir, digamos? ¿Qué se vino a reprimir? Entonces, por eso, bueno, esta primera parte que se llama Revolución, digamos, y que, digamos, tener un panorama, digamos, general, digamos, de lo que pasaba en esos años. Y que por ahí la fecha en el 69, como fue tan importante el Cordobazo, pero también hubo hechos como anteriores. Por ejemplo, justamente el otro día me preguntaba una persona, decía, bueno, ¿cómo se dio esa unión obrero-estudiantil, digamos, ¿no? Si no había nacido espontáneamente. Yo decía, mirá, no. Le digo, cuando en el año 66 se reprime la universidad, la noche de los bastones largos, también en Córdoba, ahí asesinan a Santiago Pampillón, Tosco le presta el local del sindicato de Luz y Fuerza para que se reunieran los estudiantes que habían quedado, que no se podían reunir en la universidad o que estaban fuera de la universidad, le presta el local. O sea que eso es en el año 66, digamos, ¿no? Entonces, bueno, podemos, digamos, también algo importante en Tucumán, porque muchos de los trabajadores, bueno, me detengo un poquito porque Tucumán fue arrasada, ¿no? Y acá me puedo meter un poquito con lo que es cuando comienza la pérdida del trabajo, ¿no? Cuando se empieza con la destrucción del trabajo. Y acá vengo a Ingeniero Guay, con Tucumán, digamos, ¿no? Porque Tucumán
se despidió, se cerraron 27 ingenios tucumanos en el año 66 y quedaron fuera del circuito laboral 50.000 tucumanos. Claro. Digamos que 200.000 tucumanos emigraron de Tucumán, digamos, y a la vez el otro ataque así fuerte al movimiento obrero fue a los portuarios, ¿no? Y hubo una huelga histórica de los portuarios de todo el país, inclusive los portuarios de Ingeniero Guay, digamos, ¿no? Donde, bueno, podemos decir, o tomando las palabras de una de las personas que testimonia, el puerto de hoy, el puerto que hoy tenemos, nace ahí, nace en el año 66, ¿no? Bueno, todo esto también es importante. Ahí estás hablando, digamos, del desarrollo, primero el avance privado, de las multinacionales, de la presencia del polo petroquímico, en ese sentido. Sí, en ese sentido. Cuando digo 66, porque ahí son despedidos muchos trabajadores portuarios. O sea, esa huelga es una huelga muy importante, donde hubo una lucha muy importante, pero perdida, es una huelga perdida y fueron despedidos muchos trabajadores portuarios. Y después ahí ya cuando se elige Ingeniero Guay, digamos, la Dow Chemical elige, digamos, instalarse en Ingeniero Guay es en el año 69. Digamos que, bueno, cómo comienza a partir de ahí, bueno, este puerto que hoy tenemos. Sí, que es un punto interesante para vincularlo a muchas de las noticias de la actualidad respecto de el destino portuario industrial de la ciudad, ¿no? Porque vos estás describiendo el contexto en el cual se empieza a perfilar, y ayer hablábamos justamente de la licencia social respecto de determinadas inversiones, que ahí evidentemente, digamos, no fue una decisión muy democrática cuál fue el desarrollo de Ingeniero White en particular, de la ciudad en general. Era dictadura, era los palos, y de esa manera van entrando también los capitales transnacionales, ¿no? Exactamente, sí, el que viene a poner la piedra fundamental es Lanuse, claro, en el año 72. El mismo día que llega Perón su primera vuelta a Buenos Aires, Lanuse llega Ingeniero Guay. Bueno, es importante relacionar un poquito todo, ¿no? Pero bueno, volviendo a la primero, lo que es la primera parte que se llama revolución, digamos, importante, ¿por qué necesitaban, digamos, reprimir y podemos utilizar la palabra aniquilar, ¿no? Juan Carlos de Sena dice, él dice, necesitaban, o lo que Perón, digamos, ¿por qué lo necesitaban a Perón? Dice, lo que lograron es frenar, digamos, quien paró todo ese movimiento, digamos, ya es la dictadura militar, digamos, donde ahí por supuesto que fue con todo, pero frenar, digamos, todo ese proceso y el aniquilamiento podríamos decir también a lo mejor de la vanguardia obrera y estudiantil, ¿no? Y esto también necesitamos cambiar un poquito el relato, ¿no? Digamos, el relato en cuanto a que lo que había que frenar es ese movimiento insurreccional, ¿no? Digamos, ¿quién tenía el protagonismo en esos años? Y el protagonismo lo tenía la clase obrera y bueno, los estudiantes, porque había una unidad importante, obrero y estudiantil. Con una lucha específica también al interior del movimiento obrero respecto de dos perspectivas diferenciadas de sindicalismo. Exactamente. ¿No? Sí, digamos que, bueno, me llevas a lo que es la burocracia sindical, ¿no? O sea, no lo habíamos tomado todavía. No, pero bueno, vos mencionaste a Tosco, sí. No cualquier sindicalismo promovía justamente ese nivel de insurrección. Sí, digamos, así termina la primera parte, ¿no? Que justamente Julia García dice, bueno, que en esos años la burocracia sindical no dirigía nada, digamos, ¿no? Y ese era el temor que se tenía, digamos, ¿no? Que esa pata fuerte que tenía el peronismo, que era, bueno, esa burocracia en los sindicatos, lo que hoy podemos ver
bueno, ante esta situación terrible que estamos viviendo y bueno, la CGT, digamos, no es callada la boca, digamos, ¿no? Pero bueno, en esos años, o sea, en esos años 68 se crea la CGT de los argentinos, en el año 68, que es importante ver el programa que tenía, el programa de la CGT de los argentinos, ¿no? Un programa mínimo que hoy, un programa mínimo de defensa de la soberanía, digamos, ¿no? Un programa escrito por Rodolfo Walsh y corregido por Raimundo Ungaro. Y bueno, como te decía, en esos años, digamos, bueno, todos los sindicatos eran dirigidos por la izquierda, digamos, ¿no? Y bueno, eso es lo que tenían que venir a aniquilar, digamos. Antes el aniquilamiento también, como vos decías, de la masacre de Trelew, pero fue importante también la disolución de Citrac-Citran. Ajá, ¿por qué? Bueno, porque Citrac-Citran hay lo que se dice, digamos, el nacimiento del clasismo, digamos, ¿no? O sea que esto está en el documental, creo que bastante claro, digamos, ¿no? Como de ese año, de todas esas luchas, de todas esas ASOS, lo que se llama del año 69, que culmina ese año con el Choconazo, que es una huelga por mejores condiciones de vida, digamos, entre diciembre del 69 y febrero del 70, ya ahí hay un salto en cuanto a la autodefensa, digamos, ¿no? Los obreros del Chocón, que estaban acostumbrados a trabajar con la dinamita, se defienden, o sea, la represión no pueden entrar por la autodefensa que ellos tenían, ¿no? No pueden entrar, no los pueden reprimir, digamos. Después del Choconazo, en marzo del 70, digamos, ahí se empieza a organizar en los gremios de la FIAT en Córdoba, y surge lo que es el Citrac-Citran, digamos, donde hay un salto porque ellos se definen como clasistas y donde cuestionan, no solamente van por las reivindicaciones económicas o por mejores condiciones de trabajo, sino que hay un salto en cuanto a plantear, a cuestionar el sistema capitalista, digamos, ¿no? O sea, decir, bueno, este es el sistema, digamos, que tenemos que, bueno, tirar abajo, digamos, ¿no? Como para tener una sociedad, digamos, que se hablaba de socialismo, la lucha era por el socialismo. Y eso tenían que derrotarlo, digamos, ¿no? También ahí es interesante los represores de eso. ¿Quiénes eran los represores? Por ejemplo, en el Tucumanazo está Videla, López Aufrán, digamos, ¿no? Pero está Videla. También está Videla en Citrac-Citran, digamos, ¿no? Galtieri es el que está en el Rosariazo, el que está dirigiendo la represión es Galtieri. Que después ascienden durante el gobierno de Isabel. Después asciende el gobierno de Isabel, exactamente, sí. Bueno, creo que Macera asciende en diciembre del 73. Este es un dato que me enteré ahora. Bueno, había que disolver Citrac-Citran porque era como bueno, jugaban un rol importante, digamos, ¿no? Era en todo el país, la referencia era el Citrac-Citran, digamos, ¿no? Y bueno, ahí hay un discurso que está en el documental de Rucci, donde, bueno, Rucci dice, tenemos que terminar con estos sindicatos como Citrac-Citran, digamos que por eso después la ley de asociaciones profesionales, digamos, ¿no? Porque Citrac-Citran era el sindicato por empresa, entonces, bueno, con delegados combativos, comisiones internas que había que encauzar, digamos, todo eso nuevamente. Bueno, eso está en un discurso de Rucci como que lo dice claramente. Y bueno, y ahí está la represión a Citrac-Citran y eso es 70 y 71. 71. Octubre del 71 y bueno, encarcelan a varios de sus dirigentes.
Después es retomado porque la segunda parte vemos claramente toda esa represión, pero se sigue luchando. Ahí podemos ver Villa Constitución, donde retoman, digamos, lo que es la autodefensa. ¿Y qué te pasa cuando con toda esta reconstrucción histórica ves la actualidad, el movimiento obrero dispersado, conducciones que reprimen jubilados y están ausentes, la dispersión de las luchas también? ¿Qué reflexión te surge? Mirá, en principio es entender, digamos, ese momento, porque ahí hubo un aniquilamiento bueno, a lo mejor de la vanguardia obrera estudiantil, a la gente que politizada, digamos, ¿no? Que hay toda una generación que ahí aniquilaron. Digo generación porque hoy cuando vemos la represión a los jubilados, y yo participo de la marcha de los jubilados porque soy jubilada además, y por ahí andamos diciendo somos los sobrevivientes de los 70, digamos, ¿no? Bueno, digamos que se necesitó toda esa represión, digamos, ¿no? Todo lo que fue después el golpe, que fue todo, bueno, cómo se fue instalando el miedo y bueno, y que el trabajo en los sindicatos, digamos que la burocracia sindical vuelve a tener ese poder, digamos, durante todas estas décadas y bueno, y es un trabajo... yo milité en el gremio docente, digamos, toda la década del 80 hasta el 92, que ya ahí dejé la docencia, y bueno, es un trabajo, digamos, duro, ¿no? El trabajo en los sindicatos, recuperar a los sindicatos, digamos, ¿no? Pero yo qué sé, yo me quedaría con los pequeños lugares donde se ganó, digamos, por ejemplo, sé que cerealeros, por ejemplo, todo lo que es la zona del río Paraná, digamos, ¿no? Que bueno, hay todo un importante, digamos, movimiento donde, bueno, el gobierno le tiene respeto porque saben de que si dicen vamos a la huelga, van a la huelga y que pare todo el río Paraná, digamos, ¿no? Todas esas... Bueno, pequeños lugares, digamos, o podemos hablar de los neumáticos también, del año pasado, el anteaño, cuando han estado una huelga importante, bueno, ahí se asustan, digamos, ¿no? O distintos movimientos de docentes. El momento es duro, digamos, este momento que para mí hay un encadenamiento, digamos, ¿no? Es un encadenamiento de gobierno tras gobierno. Para poder entender, digamos, este momento, digamos, tenemos que ver, bueno, qué es lo que fue haciendo. Yo lo veo claro en lo que es el polo petroquímico de Ingeniero Guay. Las multinacionales siguieron instalándose gobierno tras gobierno. Y el polo se fue ampliando y bueno, fue un pueblo que mataron. Y el pueblo se fue achicando, básicamente. El pueblo... vos sabés que mi primer documental se llama Ingeniero Guay, un pueblo que están matando. Creo que el título en realidad es un pueblo que mataron, ¿no? Y bueno, te decía esto del encadenamiento, porque hoy, por ejemplo, Milei puede despedir, digamos, a muchísimos trabajadores del Estado, pero todos esos trabajadores del Estado venían precarizados, o sea que estaban todos en negro, claro, ¿no? Y todos los diciembre estaban, digamos, que sí, lo que significa el temor a la pérdida del trabajo, ¿no? Yo trabajo hace mucho tiempo, soy psicóloga, digamos, y bueno, en mi trabajo, digamos, escuchando a mucha gente, digamos, que de pronto trabajar, por ejemplo, yo que sé, Ministerio de Salud, desde hace décadas o desde los años, inclusive antes del 2000, precarizadas desde ese momento. Todos los diciembres si se le renueva el contrato o no renueva el contrato. Y también entonces esa resignación, porque yo me acuerdo en Ingeniero Guay en los años 90, que alguien me decía que iba a entrar a trabajar al polo y dice, bueno, yo tengo que darle de comer a mis hijos. O sea, antes de morirme de hambre o que mis hijos, tengo que trabajar.
Bueno, en estos años, por ejemplo, de muchos de los trabajadores estatales decían, estaban como agradecidos de tener el trabajo. Y entonces, bueno, nos han llevado a, bueno, esto que Fernando Ulloa diría, él habla de resignación, ¿no? Un teórico del psicoanálisis, la cual es uno de mis maestros, Wilhelm Reich, de la década del 20, él se preguntaba qué tipo de sujeto produce el capitalismo. Claro. Y bueno, en cada momento histórico se produce un tipo de sujeto, ¿no? Y yo creo que estas décadas, bueno, por todas estas cosas y muchos más, bueno, estamos resignados, digamos, claro. ¿no? ¿Qué tipo de organización puede surgir de ese sujeto precarizado, ¿no? Sí, exactamente, sí, digamos que, bueno, Wilhelm Reich dice, los psicoanalistas debemos explicar, no porque vamos a una huelga, sino por qué no luchamos, Claro. por qué no vamos, digamos, ¿no? ¿Por qué no salimos ante todo esto que estamos viviendo? Y bueno, son muchos, digamos, los factores, digamos, ¿no? A veces el temor, digamos, ¿no? El temor a la pérdida del trabajo, ¿no? No tener para darle de comer a tus hijos. María, Sí. hoy, 18 horas, en Aduns, pasaje Tres Arroyos 538, primera parte del documental Insurrección Obrera y Estudiantil 66-76. Esto en el marco de los 50 años del asesinato de El Negrito García. Y aprovechamos también para recordar que el domingo a las 10:30 de la mañana, en Ruta 3 Sur, kilómetro 704, donde estaba el Pibe de Oro, que fue el lugar donde tiraron el cuerpo del Negrito, va a haber un acto y la colocación de un cartel señalizando justamente ese sitio. Para quienes quieran concurrir, en Caravana 9:45 hay una convocatoria en Plaza Rivadavia frente a la municipalidad. Quienes no tengan movilidad van a poder viajar en autos que tienen algunos espacios disponibles. Así que esto va a ser el domingo y hoy la primera parte de la peli. La segunda estaría los primeros días de octubre, ya estaremos confirmando. No sé si vos ya querés. 1 de octubre. Primero de octubre. La segunda parte del docu. Muchísimas gracias. Gracias a vos. María Giovis en FM de la Calle. FM de la Calle. Palabras que hacen ruido. Hablemos de